chicos, ahí voy esperando que ingresen todos a la reunión y continuamos. Bien. A ver acá si hay alguna pregunta. Ah, apaguen los micrófonos. Ahí se los apago yo todos. Silencio. Ahí está, ahí los silencia todos. ¿Ahí se escucha bien? Perfecto, continuamos entonces. No me acuerdo qué era lo que les estaba diciendo. Ah, que no vi, que no me fijé porque hay varios grupos que todavía no los mire, pero por ahí buscar algún tipo de bioreactor o cómo funcionan o algún trabajo en donde ponen en funcionamiento algún bioreactor puede estar bueno como tema. Si ya le hicieron otro ya está, pero les comentaba eso nomás. Acá empezamos con los bioreactores. Agitación mecánica o neumática. ¿Cuáles son las diferencias? En el caso de la agitación mecánica, hay motores, ¿sí? O agitadores que están permanentemente en agitación continua y en algunos casos se le hace inyección de aire por la parte inferior. Acá también tengo que decirles que muchas veces se construye un bioreactor ahí no me está saliendo la palabra, pero con características de uno y de otro, ¿sí? Se van formando algún bioreactor con determinadas características, ¿sí? Bien. En el caso de la agitación neumática, digamos, ¿cómo se agita el cultivo adentro? Inyectando aire, ¿sí? Entonces se inyecta... la agitación se realiza por inyección de aire dentro del bioreactor, ¿sí? Y eso va a hacer que circule la muestra adentro. Con respecto a la clasificación de... A ver, si me olvidé algo de decirles acá. No. Con respecto a los aerobios o anaerobios, por supuesto que acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es el tipo de microorganismo, ¿sí? ¿Qué tipo de microorganismo vamos a utilizar? En el caso de que nosotros trabajemos con un bioreactor aerobio, ¿sí? Se requiere, por supuesto, un sistema de aireación. Hay un ejemplo que es de los fangos activados y ya se los voy a comentar. ¿Cómo ocurre el proceso en un bioreactor aerobio? En general, los microorganismos que son aerobios trabajan en conjunto, por eso muchas veces no es un solo tipo de microorganismo el que está trabajando, sino una población. Múltiples organismos van a trabajar de manera independiente y paralela. ¿Qué significa esto? Que todos van degradando distintas partes o distintas porciones o en distintos pasos. Entonces, un determinado tipo de microorganismo realiza alguna reacción química y otros a continuación, ¿sí? En el caso de las poblaciones de microorganismos aeróbicos, trabajan en forma independiente y paralela. Quiere decir que si algún tipo de microorganismo no puede degradar, a lo mejor otro actúa, lo degrada y el procedimiento continúa, ¿sí? Siempre hay algún microorganismo que va degradando alguna porción del contaminante. En el caso de los aeróbicos, entonces en general funcionan muy bien estos consorcios bacterianos. Se les llama consorcios bacterianos cuando tenemos una población con distintos tipos de microorganismos que están trabajando de manera conjunta, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un reactor anaerobio, por empezar, el reactor tiene que estar cerrado y no debe entrar oxígeno. Eso desde el punto de vista práctico ya constituye, no digo algo difícil, pero ya es una limitante, es una situación particular, porque si entra oxígeno al bioreactor, se mueren los bichos, ¿sí? En general esto requiere un mayor tiempo de residencia. ¿Qué es este tiempo de residencia?
el tiempo de contacto entre el microorganismo y el contaminante. Y acá viene una cuestión importante. En general, cuando nosotros trabajamos con microorganismos anaeróbicos, los microorganismos anaeróbicos trabajan de una manera distinta, ¿sí? No hay múltiples organismos trabajando, sino que determinados organismos realizan pasos únicos en todo lo que es el proceso degradativo. Entonces, si uno de esos microorganismos no, digamos, no cumple su función metabolizando el contaminante, se corta la cadena y no continúa el proceso de bioremediación. La cuestión, no sé si se entiende la diferencia. En el caso de los aeróbicos hay como distintas poblaciones y trabajan en conjunto. Si una población no trabaja, hay otra que continúa el trabajo, ¿sí? Porque la degradación es como más general. En cambio, en el caso de los anaeróbicos, se necesita cada paso en particular. Y si uno de esos pasos no funciona, se corta la cadena y el proceso de bioremediación se interrumpe, ¿sí? Y uno muchas veces diría, ¿para qué usamos entonces estos bioreactores anaeróbicos si tenemos tantas complicaciones? Sí, los bioreactores anaeróbicos son mucho más complicados que los aeróbicos. Pero ¿cuál es la gran ventaja? Que los microorganismos anaeróbicos tienen capacidades únicas de degradación. Entonces, hay algunos microorganismos que son muy específicos en la degradación que producen y no hay otro microorganismo capaz de reemplazarlo. No sé si se entiende la explicación. Entonces, muchas veces necesitamos sí o sí la capacidad degradativa de esa especie anaeróbica y no lo podemos reemplazar con otra. Es más, ya nomás les voy contando que muchos o gran mayoría de los tratamientos aeróbicos me van dejando un remanente. Y ese remanente yo lo voy a tener que ir a tratar en un reactor anaeróbico. Lo que pasa es que, bueno, ya se ha reducido mucho el volumen a tratar. Entonces, la mayoría, por ejemplo, la mayoría de las plantas de tratamiento biológico son aerobias, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, en estos tratamientos aeróbicos me terminan quedando como algún residuo que lo tengo que terminar de tratar en un reactor que sea anaeróbico. No sé si se entiende. ¿Queda claro? Ahora nadie me responde. Recién cuando le pregunté de termo, ahí está, muchas gracias. Bueno, acá Florencia me pregunta si las conversiones son completas. Depende, eso depende. En el caso, por ejemplo, de muchos tratamientos aeróbicos, justamente las conversiones no son completas y por eso tenemos que terminar con un tratamiento anaeróbico. No sé si queda claro, Florencia. Perfecto. Continuamos entonces. Con respecto a la biomasa inmovilizada y a la biomasa en suspensión, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros utilizamos la biomasa inmovilizada, lo que hacemos es maximizar la retención de los microorganismos dentro del bioreactor, es decir, evitar que si el reactor es continuo y yo voy cargando, pero también voy descargando, cuando yo descargo también se me van los microorganismos, ¿se entiende? Entonces lo que uno muchas veces hace es utilizar inmovilizar a los microorganismos. Eso me permite tener permanentemente todos los microorganismos dentro del bioreactor y que no se me escapen con la, digamos, con la carga del bioreactor que va saliendo del bioreactor. ¿Cómo es esto de la biomasa inmovilizada? Muchas veces los microorganismos se adhieren sobre un soporte fijo. Si se pone dentro del reactor una placa con los microorganismos adheridos, ¿sí? Entonces, el contenido del reactor se va, digamos, fluye, es decir, va ingresando, tiene un determinado tiempo y luego se va descargando, pero los microorganismos permanecen dentro del bioreactor porque están adheridos a un soporte fijo. Y los lechos fluidizados es también una manera de tener a los microorganismos
adheridos, pero en lugar de hacerlo en una placa, se adhieren como en pequeñas pelotitas, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene utilizar la placa y utilizar las pelotitas? En general, cuando se utiliza el lecho fluidizado, se tiene una mayor superficie de contacto entre el microorganismo y el contaminante. Entonces, el proceso es más eficiente. Pueden ser pelotitas o pueden ser como arenillas. Hay muchísimas variantes, ¿sí? Hay muchísimas variantes. Y hay unos anillos que si por ahí leen en algún trabajo algunos anillos que se les llama anillos PAL, que son todos unos anillos, todo como un resorte, ¿sí? Entonces, en todos esos resortes están adheridos los microorganismos y ahí se efectiviza mucho más la superficie de contacto entre el microorganismo y el contaminante, ¿sí? Con respecto a los continuos y discontinuos, algo ya estuvimos hablando, los continuos son aquellos que permanentemente le voy ingresando el material, pero también voy descargando el material. Ahí es importantísimo calcular la velocidad del flujo, es decir, con qué velocidad entra y cuánto tiempo está dentro del material y en cuánto tiempo va a salir ese material. Bueno, ese cálculo es bastante, complejo de hacer. Funciona muy bien a grandes escalas y no se requieren instalaciones de almacenamiento porque el material va entrando y va saliendo. En el caso de los reactores discontinuos, el reactor se carga y se cierra. Justamente no fluye, ¿sí? El reactor se carga y se cierra hasta que el proceso se completa. ¿Cuándo es ese momento del vaciado? Bueno, yo voy tomando muestras, voy midiendo y cuando considero que la contaminación, el contaminante de interés está en una concentración aceptable, lo puedo vaciar. En general, este tipo de bioreactores nos dejan muy pequeñas cantidades de residuos. Se utiliza mucho, por ejemplo, para lo que es el compostaje, pero tiene una cuestión. Se requieren grandes instalaciones para ir almacenando, porque yo tengo que tener todos los bioreactores cargados y se necesita mucho más espacio porque no voy recambiando el contenido del reactor. No sé si queda claro. Con respecto a los que son continuos, bueno, esto se los comento nada más porque hay muchísimas variantes, muchísimas variantes. Puede ser con una mezcla completa, es decir, el contenido se mezcla completamente, o puede ser con el flujo en pistón, ¿sí? En el caso de la mezcla completa, el contenido es homogéneo. A ver, ¿a qué me refiero con el contenido homogéneo? En todos lados tenemos la misma concentración de los bichos y del contaminante. Justamente está todo mezclado adentro del bioreactor. En el caso del flujo en pistón, se opera distinto. Lo que se hace es ir, a ver, si ustedes ven el dibujito, el material a tratar ingresa por un extremo, va pasando a lo largo de todo el reactor y termina saliendo acá al final. Y a medida que va transcurriendo, es decir, a medida que el material va pasando por todo el bioreactor, cada vez vamos teniendo una menor contaminación, al contaminante lo vamos teniendo en menor proporción, ¿sí? Por eso esto no es homogéneo, porque a medida que el material va avanzando, va disminuyendo la concentración del contaminante hasta que es descargado al final. No sé si se entiende, por eso les dice, la temperatura, la presión y la composición van variando de acuerdo a la longitud del reactor. No sé si queda clara la situación, por eso les hice la aclaración. En el que es mezcla completa, es todo homogéneo el contenido. En el flujo en pistón, el material va atravesando el cilindro y va disminuyendo la concentración del contaminante hasta que llega al final y va saliendo, ¿sí? Ahí vi que alguien me hizo alguna pregunta o algún comentario. Perfecto, todos me dicen que sí, ¿entendieron? Bien. Algunos otros tipos de bioreactores son los de los fangos activados, que se los nombré y les dije que ya se los iba a comentar. Y bueno, y esto es, a ver, este tipo de reactor de fangos activados es una práctica que se la viene llevando a cabo desde hace muchísimos años,
¿sí? Lo que pasa es que no se sabía o no se conocía qué era lo que sucedía, pero se utilizaba. El hecho de introducir aire en aguas residuales para reducir la concentración de contaminantes. A ver, lo que se hacía hace muchísimo tiempo, esto ya se conocía, y se aireaban cuando las aguas estaban muy contaminadas, se las aireaba, se las movilizaba, y se veía que la concentración de los contaminantes disminuía. Nadie sabía por qué, ¿sí? Pero esta práctica se lleva a cabo desde hace muchísimos años. Hoy se sabe, ya desde hace bastante también, ¿no? Pero hoy conocemos que lo que ocurre es que al airear o al mezclar o al ventilar las aguas, se promueve el crecimiento de los microorganismos aeróbicos. De esa manera, estos microorganismos crecen, se alimentan de los contaminantes. Y otra cuestión importante también es que al airear el agua, se evita el crecimiento de los microorganismos anaeróbicos. En general, muchos microorganismos anaeróbicos le dan, generan una mala calidad en el agua, porque se acuerdan que vimos, algunos producen azufre, producen, olores, producen muchas veces estos geles donde van quedando adheridos toda la suciedad del agua. Entonces realmente no es deseable tener microorganismos anaeróbicos en el agua, algunos tipos. Entonces, esto de airear el agua justamente favorece a las poblaciones aeróbicas para que degraden los contaminantes y evite el crecimiento de los microorganismos anaeróbicos no deseados, ¿sí? No sé si queda claro cómo es el sistema de los lodos activados. En general, este sistema se lleva a cabo en muchísimos lugares, en las plantas de agua, en donde trabajan con grandes volúmenes de agua. Lo que se hace es mezclar el agua con bacterias aeróbicas que ya están desarrolladas. La mezcla se agita por bombas y demás para permitir que ingrese el oxígeno. La materia orgánica va siendo degradada y empieza a flocular. Fíjense que se ve en la superficie como una espumita. ¿Qué es lo que ocurre? Justamente aparece este gel en donde va atrapando todos los microorganismos. Los microorganismos se van juntando y van quedando adheridos en como en este gel que producen ellos mismos. ¿Por qué es lodos activados? Porque se tiene un determinado tiempo el agua, por ejemplo en este piletón, después lo que se hace es recoger esos fangos activados. ¿Qué es el fango activado? Se juntan todos los microorganismos. Entonces, esos microorganismos van a ser puestos nuevamente en otro piletón. Acá se los muestro, por ahí en un grafiquito es más fácil de entender. Fíjense, acá tenemos el tanque de aireación, ¿sí? Acá es donde van a ir actuando los microorganismos y se va descargando, ¿sí? Todos los microorganismos activados. Esto que se junta acá es el fango activado. ¿Por qué se le llama fango activado? Porque ahí tenemos un gel con los microorganismos concentrados, ¿sí? Parte de esto va a ir a la purga, es decir, al desecho. ¿Cuál es la purga? Generalmente son algunas contaminantes que no se terminaron de degradar y esto es llevado a un reactor anaeróbico. Y parte de este fango activado se devuelve a un nuevo bioreactor para continuar el proceso. Por eso al principio les decía, el agua se mezcla con bacterias desarrolladas. ¿Dónde se desarrollaron? En el bioreactor anterior. No sé si se entiende. Entonces, de esta manera se va haciendo circular. Y por supuesto que hay una parte de esto, de este efluente que tiene que ser purgado. Y es llevado generalmente a un bioreactor anaeróbico. Pero gran parte de estos microorganismos que están activados vuelven para continuar el tratamiento y nutrirse de los contaminantes de los cuerpos de agua que están en los otros reactores. No sé si se entiende. No sé si queda claro
Y hasta acá llega la clase de bioreactores, digamos, esta clase. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Perfecto. Excelente. Si no hay más dudas sobre esto, aprovecho para comentarles el tema de los grupos. No sé a cuántas personas les está faltando que me den el grupo. Estoy viendo acá si tengo para anotar algo. A ver, acá me preguntan. Que te empezaron a preguntar todo. Esperen, voy a salir, les dejo